Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 3 de abril. Jesús está en medio de nosotros. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Juan 20:19. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro buen Señor, presentar este devocional en las manos de nuestro buen Dios. Así que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más, Señor, estamos aquí para agradecerte, para darte las gracias, Señor, por permitirnos descansar, por permitirnos dormir, por permitirnos, Señor, eh, estar bajo tu cuidado, estar bajo tu protección, estar, Señor, bajo ese respaldo que tú nos concedes como Dios y como Padre nuestro. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia y por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti, agradecidos, Señor, de que nos concedas el levantarnos, pero no como lo hacen las otras personas que no están en tus caminos, en tus sendas, Señor. Hoy nos podemos levantar, Señor, y agradecer de que nuestra vida está en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Hoy podemos agradecer, Dios, que nuestra vida esté en paz delante de ti, Señor. Y no una paz que hallamos por o con base a nuestros méritos, no una paz que hallamos por mero sensacionalismo, por mero moralismo, porque simplemente ya dejé mis pecados y estoy hablando de Dios y de su palabra y por eso ahora tengo esa tranquilidad. No, una paz que hemos hallado por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Una paz que hemos encontrado en el Señor luego de que Él nos haya encontrado a nosotros, perdidos, errantes, muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y por eso ahora podemos pedir delante de ti para honrar, glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Aquí está nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa bondad, gracias por encontrarnos, gracias por salvarnos, gracias por resucitarnos, gracias, Señor, por colocar nuestra vida en el libro de la vida, por colocar nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por asegurar nuestras vidas en tus manos, por concedernos tu espíritu, por hoy, Señor, permitirnos estar delante de ti, agradeciéndote por estas verdades, Señor, que creemos que hemos encontrado en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por ello, Señor. Gracias por permitirnos saber que nuestras familias están vivas. Gracias, Señor, porque aun cuando sabemos que parte de esos familiares que sabemos están vivos, pues no son creyentes, nos concedes verlos vivos, Señor, con la esperanza de que mientras hay vida en ellos, pues hay esperanza y que en algún momento tal vez tú, Señor, querrás tener misericordia de ellos y así como nosotros, a nosotros llamarlos a tu reino, Señor, y que sin duda ellos llegarán, que sin duda ellos correrán, Señor, arrepentidos ante tus pies, bendito Dios. Eso es nuestro anhelo, por eso gracias por permitirnos saber que están vivos, Señor. Quieras tú realmente, Dios, alcanzarlos para salvación de sus almas. Aquí estamos, Señor, también colocándonos a cuentas contigo, Señor, confesando nuestros pecados para pedirte perdón por ellos. Y para pedirte, Señor, que nos santifiques, que nos limpies de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Para pedirte, Dios, que nos ayudes a cada día a tener en nuestra mente ese arrepentimiento ahí puesto delante de nosotros para acceder a Él, Señor, lo más pronto posible que lo necesitemos, Señor. Oh Dios, te pedimos perdón si hemos
pecado, ya incluso luego de habernos levantado, Señor, y con vergüenza lo decimos, aun cuando está tan temprano, Señor, y tal vez ya tengamos que acceder, Señor, a ese arrepentimiento para suplicar y encontrar ese perdón tuyo, Señor. O si tal vez hemos de venir ante tu presencia en arrepentimiento por pecados pasados, por pecados de el día o días anteriores donde, Señor, hemos ignorado pecados, hemos ignorado, Señor, esos pecados ante ti, porque tal vez son insignificantes, porque tal vez son demasiado leves, porque tal vez solamente estuvieron ahí en la mente, Señor. Bueno, Señor, que nos libres cada día, Dios, de ignorar tales pecados simplemente porque son leves, porque son insignificantes para muchos, porque simplemente estuvieron en la mente. Señor, no los podemos ignorar porque por esos pecados enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Porque por esos pecados tuvimos también que ser lavados con la sangre preciosa de tu Hijo. Porque por esos pecados, Señor, tuvimos, Dios de la gloria, Señor, que ser encontrados también. Por eso aquí estamos, Señor. Delante de ti nos colocamos. Ante tu presencia nos rendimos, bendito Dios. Y pedimos perdón y pedimos fortaleza espiritual también para combatirlo, Señor, con las fuerzas de tu Espíritu en nosotros, con la gracia que nos has concedido, Señor, para que cada día podamos buscar y procurar esa santificación, esa purificación, Señor, y que si bien es cierto, no alcanzaremos, Dios de la gloria, esa perfección y santidad plena aquí en este lado de la tierra, Señor, sabemos que vamos camino hacia allá y que algún día, cuando tú regreses y esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto de incorrupción, Señor, entonces, oh Dios de la gloria, podemos, Señor, dar gloria a tu nombre y gloriarnos en ti, de que esa santidad plena y esa perfección ya será lograda. Mientras tanto, Señor, hemos de seguir combatiendo hasta la sangre, Señor, y absteniéndonos de todos los deseos pecaminosos, carnales, que batallan día a día contra nuestra alma, Señor. Y hemos de combatir, Señor, en tu gracia, para que cada día podamos honrarte como debemos hacerlo, Señor. Muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien estamos aquí reunidos para llevar a cabo este devocional, y pues que a través de él y de estas oraciones nuestras vidas, cual vasos de barro, Señor, pues sean edificadas y rebosadas de tu presencia y de tus benevolencias, de tus gracias, Señor, y de todo lo que nos quieras conceder por medio de tu Espíritu para crecer espiritualmente, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura al devocional. Hoy nos corresponde abril 3, bajo el título Jesús está en medio de nosotros. Así que si algún hermano va a hacer lectura de él, bien pueda, por favor, levante su manito y haga la lectura. Abril 3. Jesús está en medio de nosotros. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Juan 20:19. Cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos después de su resurrección, ellos se escondían detrás de puertas cerradas, temiendo lo que las autoridades que habían crucificado a su líder harían a continuación. Pero las puertas cerradas no pudieron detener a Jesús. Nada le impidió entrar en la casa y volver a entrar en sus vidas, demostrando que era su Salvador y su esperanza viva. Pudo ser visto, oído, tocado y conocido, y se acerca a nuestras vidas de la misma manera. No importa dónde estemos o lo que hayamos hecho, Cristo puede entrar en nuestras vidas, nuestra tristeza, nuestra oscuridad, nuestro miedo, nuestras dudas, y hacerse ver y conocer declarando paz a ustedes. Tal vez seas un Tomás incrédulo,
que se apresura a cuestionar asuntos de fe hasta cierto punto. Hasta cierto punto, las preguntas son buenas y saludables. Tomás fue directo a Jesús diciendo esencialmente: no voy a creer en ti a menos que pueda realmente poner mi dedo en tus heridas. Jesús respondió a Tomás, parafraseando: muy bien, si eso es lo que necesitas, aquí tienes. Juan 20, 24 al 29. Jesús puede encontrarnos en nuestras dudas, o tal vez seas un Pedro negador, rápido para renunciar a tu identidad en Cristo y para sentir la condenación por la manera en que has pecado. Jesús tomó a Pedro, que le había cuestionado innumerables veces y que, además, se detuvo ante la pregunta de una sirvienta y lo convirtió en la roca sobre la que se edificó su iglesia. Jesús nos acepta a pesar de nuestros defectos y utiliza nuestras vidas de forma transformadora. O quizás seas una María Magdalena deshonrada, cuyo pasado te persigue, haciéndote sentir indigna del amor y la aceptación de Jesús. Sin embargo, Dios no ordenó que el primer encuentro registrado de Jesús después de su resurrección fuera con una maestra de escuela dominical, sino con una mujer que tenía un pasado sucio, plagado de pecados y que incluso había sufrido una posesión demoníaca. No fue una casualidad que el primer abrazo, por así decirlo, del Cristo resucitado fuera con una persona así. Él nos ofrece este mismo abrazo redentor a nosotros. Jesús puede traspasar las puertas cerradas, puede llegar a los corazones endurecidos. Por medio de su muerte y su resurrección, fue capaz de construir un puente sobre la brecha que el pecado había abierto entre la humanidad rebelde y un Dios justo. Debemos recibir la salvación que Él ofrece gratuitamente. Debe estar fresca en nuestras mentes cada día. ¿Lo has hecho? ¿Has recibido a Jesús incondicionalmente y sin reserva? ¿Lo abrazas a diario? ¿Recibes su evangelio cada mañana? Confiar de esta manera significa que nos entregamos al servicio de Dios. Nos sometemos a su señorío como nuestro Salvador. Tomamos las promesas de Dios de corazón y tomamos la salvación que Él ofrece libremente. Al creer esto, verás que Él está a tu lado ofreciéndote una paz eterna e íntima que triunfa y transforma tu tristeza, tu oscuridad, tu miedo, tus dudas. Escucha que Cristo resucitado te dice: la paz sea contigo. Para reforzar, Juan 20, 24, 29. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos creo que uno dice frases a veces de cajón, ¿no? Como cuando yo leo un salmo y cada vez que leo un salmo digo, este es uno de los salmos que me gusta muchísimo y creo que siempre lo digo. Ahí tenemos más bien una vez más un devocional consolador para nosotros, sobre todo por el título, que es Jesús está en medio de nosotros. Y es algo que uno le recuerda a la iglesia cuando estamos reunidos en el culto de adoración pública, pues eso es lo que nosotros o lo que yo menciono, ¿no? Jesús está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia dice al respecto de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Él habita en medio de su iglesia, Él está en medio de la congregación de sus redimidos, de los santos, de aquellos que Él ha alcanzado para gloria eterna. Y aquí tenemos de estos maravillosos eventos donde Cristo, luego de haber resucitado el primer día de la semana, dice que al atardecer de uno de esos primeros días de la semana, pues se presentó delante de ellos, las puertas estaban cerradas, estaba todo trancado y el Señor se presenta, tiene cuerpo glorioso y ya en su cuerpo glorificado, aunque es palpable, ya todo lo que tiene que ver con la materia no lo detiene, ya no depende del tiempo, del espacio, ahora es omnipresente, puede estar en cualquier lugar. Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y la respuesta fue que estando en medio de ellos les dice: paz a ustedes, paz a vosotros.
también pudiésemos leer en la Reina Valera, ¿no? Y bueno, el escritor empieza de entrada a lo que es conectarnos, ¿no? Conectarse con nosotros o con los oyentes, en este caso del devocional. Dice, pero dice, nada le impidió entrar en la casa y volver a entrar en sus vidas, demostrando que era su Salvador y su esperanza viva. Bueno, creo que era necesario hacerlo de esta manera. Era necesario que el Señor se apareciera en medio de ellos así, con las puertas cerradas, para que ellos se dieran cuenta que realmente, bueno, quien estaba entre ellos era el Señor. Estaban amedrantadísimos, estaban llenos de pánico. Para ellos Jesús su maestro había fallecido. Hasta este punto, según Lucas nos muestra, posiblemente los discípulos estaban, aunque amedrantados, esos discípulos camino de Maús, tal vez hablaron con ellos, les contaron, pero aún así estaban entre si dudar, si creer, hasta que el Señor aquí se pone en medio de ellos, luego estando con ellos parte el pan, y entonces se dan cuenta que sí es el Señor, ¿no? Porque cuando uno conecta, ¿no?, lo que está diciendo Juan con lo que está diciendo Lucas, va conectando historias y puede más o menos entrelazar estas secuencias, ¿no? Entonces se puede dar uno cuenta de que tal vez aquí es donde ya están comiendo y dice, ay, sí, es Él, es realmente el Señor. Y entonces pues ellos que habían perdido esa esperanza o que la habían apaciguado, que la habían apachurrado por causa de más sus temores, pues aquí pueden encontrarse con que realmente el Señor está en medio de ellos, y esa paz, esa esperanza que como que se había opacado, pues nuevamente sea reavivada, sea revitalizada, sea reverdecida, y puedan entonces confiar nuevamente en el Señor, puedan entonces nuevamente tener esa paz, esa tranquilidad que ellos habían perdido, de saber que su Señor era realmente quien obviamente se había presentado o les había dicho. Dice, no importa dónde estemos o lo que hayamos hecho, Cristo puede entrar en nuestras vidas. Y dice aquí, para hacer una conexión con la forma en cómo el Señor puede entrar, ¿no? Puede entrar, dice, a nuestras vidas, entre eso nuestras tristezas, nuestra oscuridad, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros problemas, nuestras aflicciones, y hacerse ver y conocer declarando paz a vosotros, paz a vosotros. Hay un hombre, el nombre Irene, precisamente Irene viene de la frase griega irini, que significa paz. Es esa paz que el Señor ha concedido, es esa frase que aparece ahí en el griego para hacer referencia a esa paz, ¿no?, o que traduce como paz. Y es lo que el Señor viene a conceder, y no solamente a concederlo en cuando ha venido a nuestra vida, ¿verdad?, sino que es algo que está ahí presente, una paz a la cual podemos acceder una y otra vez. Esa paz que el Señor hace referencia a la tranquilidad que podemos tener, aunque es muy especial, porque uno puede pensar, cuando el Señor se acerca y le dice paz a ustedes, luego de haber resucitado, uno puede empezar a preguntarse de qué paz estaba hablando el Señor, qué les estaba diciendo. Luego de haber resucitado y estando con ellos, se refiere a ese saludo que comúnmente tenían entre los judíos, cuando decía paz a usted, como tranquilidad llegue a esta vida, o luego de la resurrección les está diciendo, ustedes están ya en amistad con Dios, como diciéndoles, ya ustedes están bien con el Señor. Y puede uno hablar de estas dos cosas, ¿no?
porque la una depende de la otra. Y aquí ahora empieza el escritor a mencionar 3 ejemplos: Tomás, Pedro y María Magdalena, ¿sí? Lo que obviamente para hablar de lo que uno se puede encontrar mucho en la vida. Dice, tal vez usted sea un Tomás que con dificultad puede creer las cosas del Señor, o que constantemente está cuestionando los asuntos de fe por las circunstancias que le rodean, ¿no? Dice que hasta cierto punto las preguntas son buenas y saludables, pero sí, yo estoy aquí en este caminar, pero Señor, y ¿será que todo es cierto? ¿Será que realmente hay vida eterna? Hay gente que con facilidad, yo me he sentado a hablar con hermanos que me empiezan a hablar de la eternidad, y entonces dicen, pero sí, y qué va a haber más allá, pero o constantemente uno tiene que estarlos animando porque las adversidades como que los achicopalan, y tiene uno que ver, tiene que hablar. Ayer hablaba con una hermana que realmente me presentaba algo, una adversidad bastante fuerte, muy fuerte, la verdad, y yo, o sea, tan fuerte que no hay solución en nuestras manos para uno poder decir, mira, ya, solucionado el problema. De esas luchas que usted dice, que como pastor dice, orar. Quisiera uno poder decirle, mire, tome, tenga, ahí está, ya, solucionado el problema. Entonces, esta hermana me decía, me siento destrozada, me siento opacada espiritual, anímicamente. Entonces yo le decía, hermana, ¿qué le dirías tú? Digamos que tú estás bien. ¿Qué le dirías tú a un hermano o hermana que viniese con ese problema? ¿Cierto que le dirías, ánimo en el Señor, venga, oremos, no pierdas tu mirada en Cristo, no pierdas tu devoción al Señor? Usted me decía, sí, yo diría eso mismo te digo, porque al no tener este momento una respuesta, al no poderte decir, tranquilo que eso mañana se soluciona, lo único que podemos decir es, confía, y oremos que Dios pueda, que Dios quiera hacer un milagro en esa adversidad, en esa circunstancia que te está pasando, porque es lo único que nos espera a nosotros, es la única confianza que podemos tener delante de nuestro buen Señor. Bueno, tal vez seas un Tomás. Bueno, lo decía porque hay momentos donde realmente hay adversidades que uno dice, ayúdame. O sea, no es que dude de ti, solo que no sé qué hacer en este momento. No es que dude no es que mi fe tambalee, es que simplemente no sé qué hacer. Y no tengo ganas de nada, y no tengo motivación para nada. Y es ahí donde uno dice, el Señor es quien va a ayudarte. Bueno, dice Tomás, el Señor se acerca a Tomás para hacerle creer, y Tomás ve al Señor y dice, ahora sí creo. Pero el Señor, sabiendo las luchas que Tomás está teniendo, le dice, no, vamos a comprobar esto con todas las de la ley. Ya sé que me viste y creíste, pero ven, corrobora. Y entonces le hace que su mano entre en su costado para que él pueda creer. Bueno, a la vez de ahí surge una bienaventuranza para nosotros, porque dice, tú me viste y creíste. Bienaventurados los que sin ver creerán. Y nosotros estamos ahí, dentro de esos hermanos, dentro de esos creyentes que sin ver al Señor han creído. ¿Quién ha visto al Señor? Tenemos la Biblia, la palabra del Señor, tenemos narrativas históricas que nos hablan acerca del sacrificio de Cristo, de la presencia de Cristo, pero ninguno de nosotros ha visto al Señor. Bueno, somos de aquellos que sin ver han creído, y lo hemos creído por la gracia de nuestro Señor. También dice, tal vez seas un Pedro, ¿no?
un Pedro, tal vez seas un Pedro, me perdí ya, dice, rápido para renunciar a tu identidad en Cristo, o para sentir condenación por la manera en que has pecado. Y es eso, ¿no? También recordemos esa parte de Pedro, ¿no? Cuando el Señor está diciendo, todos me van a entregar, ustedes saldrán corriendo, y él de entrada dice, no, yo no soy de esos, yo sí voy para adelante, contigo hasta la muerte, si me toca hacerme matar por ti, yo lo voy a hacer. Y vemos negándolo. Y tal vez seamos de esos Pedros emocionalistas, constantemente alardeando de nuestra fe, diciendo que yo voy a hacer, y después somos de los que tienen que estarnos buscando para animarnos, o exhortando, o amonestando, o son de esos hermanos que constantemente hay que decirle, hermano o hermana, Dios te ha perdonado, ánimo, sí, pecaste, levántate en el Señor. Son tal vez de esos hermanos que una y otra vez lloran porque quieren comprometerse, porque hacen promesa al Señor, porque la rompen con facilidad, tienen que pedir perdón otra vez al Señor. Tal vez sea de esos, pero el Señor lo sabe. Es decir, hermano, Dios no está a la expectativa con nosotros. Dios no está esperando a ver qué encuentra en nuestra vida. Yo soy de los que en ocasiones, hermano, digo, Señor, ¿cómo me viniste a llamar? Tú sabías en qué te estabas metiendo. Tú sabías a quién estabas llamando. Y yo humanamente pregunto, si sabías a quién estás llamando, ¿por qué me llamaste? Pero inmediatamente agradezco su gracia. Por eso es, cada vez que yo digo, ¿por qué me llamó? Recuerdo su gracia. Tengo que ver su gracia, porque no hay otra manera, hermanos. Y porque menos mal no son asuntos de, como hemos dicho en otras ocasiones, no son asuntos de obras, ¿sí? No es un asunto de qué hice, qué acumulé para que Dios me llamara. En cada uno de nosotros tenemos que mirar la gracia del Señor, porque tal vez seamos eso, estilo Pedro, ¿no? Negadores, con facilidad, siempre o constantemente embarrándola, autocondenándose, buscándolos del Señor una y otra vez para levantar el ánimo. Y no que obviamente sea esto normal, somos llamados a ser capacitados, a ir creciendo, madurando, pero tal vez en la etapa de tu vida cristiana estés ahí, en eso, Tomás, en un Pedro. Dice, Jesús tomó a Pedro, que le había cuestionado innumerables veces, y que además se derrumbó ante la pregunta de una sirvienta, ¿no? Tuvo temor y lo convirtió. Y aquí yo puedo pensar, espero que sea un error de edición, porque aquí dice, y lo convirtió en la roca sobre la que se edificó su iglesia, ¿sí? Pero quiero pensar que ese error de dedo, porque pues el hermano Alistair Beck es bautista reformado, y una de las posiciones de los bautistas reformados es saber conocer la interpretación de cuando Cristo está frente a Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no está diciendo tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, sino que es un lenguaje simbólico cuando él dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es lo mismo que sucede cuando el Señor está frente al templo y dice, él no dice destruiré este templo, lo levantaré en 3 días. Él está frente al templo, dice destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Y sucede el mismo con el pan. Dice, este es el pan que descendió del cielo, pero se está refiriendo a sí mismo. Cristo habló en 3-4 ocasiones, refiriéndose a algo como en segunda persona,
pero en realidad estaba hablando de sí mismo. Entonces yo creo que la manera en cómo debemos entender eso es Cristo convirtió a Pedro en aquel hombre que hablaría de la roca sobre la que se edificó la iglesia. Y es Cristo. Y lo digo por el primer sermón de Pentecostés, porque en el primer sermón de Pentecostés lo que hace Pedro es hablar de la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Y hace referencia a Cristo como la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, pero que viene a convertirse en la piedra angular del fundamento, donde no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Entonces puedo pensar que es más bien una mala edición, una mala, ¿cómo se dice?, traducción, porque originalmente pues es en inglés. Entonces puedo más bien, o quiero que lo leamos así. Dice, y lo convirtió en el hombre que hablaría de la roca sobre la que se edificó la iglesia. Eso fue Pedro. Bueno, en su primera carta, más adelante, Pedro está diciendo, nosotros somos piedras vivas, edificadas, que edifican la iglesia del Señor, pero siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Jesús nos acepta a pesar de, ¿sí? No como dicen algunos, ¿no? Jesús te acepta tal como tú eres. No, Jesús te acepta a pesar de, nos acepta a pesar de nuestros defectos y utiliza nuestras vidas de forma transformadora. Pero cuando decimos nos acepta a pesar de, que es muy diferente a decir nos acepta ¿cómo se dijo ahorita? A pesar de, sí, pero dije ahorita, no es, bueno, no nos, tal como, la diferencia entre aceptarnos tal como somos, a aceptarnos a pesar de cómo somos, es porque cuando decimos nos acepta tal como somos, es como si no le importara nuestra vida, Él va a seguir. Pero si decimos Él nos acepta a pesar de, esto apunta hacia una transformación, hacia una formación. Dios nos ha llamado a pesar de, mis amados hermanos, pero el objetivo es transformar, de moldear nuestra vida. Él sabe lo pecaminoso que somos, lo defectuoso que somos, el tipo de carácter que tenemos, pero lo hace porque en el camino, por su Espíritu y por su palabra, nos va a moldear. Dios sabía el tipo de hombres que estaba llamando. Dios sabía quién era Tomás, Dios sabía quién era Mateo, Dios sabía quién era Juan y Jacob, Dios sabía el carácter de Pedro y el carácter de cada uno, pero los llama para transformarlos, los llama a pesar de su vida, ¿para qué? Para convertirlos, para transformarlos, para moldearlos. Y eso mismo pasa con nosotros. Dios nos ha llamado a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestras debilidades, pero porque en el camino y por su Espíritu y su palabra, Dios va a ir ¿qué? Moldeando nuestra vida, haciéndonos cada vez más y más a su imagen. O quizás dice acá, seas una María Magdalena, deshonrada, cuyo pasado a veces termina persiguiendo. Y hay gente que dice, yo quisiera haber conocido al Señor a tal edad para no haber hecho lo que hice. Sean hombres o mujeres dicen esta frase constantemente. No, yo quisiera haber conocido al Señor a la edad de tal y no haber hecho esto y no haber hecho lo otro y no haber caído en esto y no haber caído en lo otro y no tener este pasado que me persigue, esta sombra. Pero sí, y todos llegamos a ese mismo punto, ¿no? Quisiéramos haber conocido al Señor en tal edad o que Él nos hubiese llamado en tal edad. Sin embargo, note esto, Dios no ordenó que el primer encuentro registrado de Jesús después de su resurrección fuera con una maestra de escuela dominical, sino con una mujer que tenía un pasado sucio, plagado de pecados y que incluso había sufrido una posesión demoníaca. No fue una casualidad que el primer abrazo, por así decirlo, del Cristo resucitado fuera con una persona así. Él nos ofrece ese mismo abrazo redentor a nosotros. Él simplemente está llamando a personas que va a redimir. Y esto todo es parte de su gracia. Y lo vemos una vez cuando uno estudia la vida de Ruth, la vida de Rahab,
la vida de Tamar, todas estas mujeres, todo esto. Y entre eso luego llegamos al Nuevo Testamento y encontramos una María Magdalena. ¿Y para qué? Para que podamos ver que así como hay mujeres que pueden ser, que desde su formación tienen una gran vida ejemplar, la vida de Cristo, la vida de redención es precisamente para gente pecadora. Dios fue capaz de incluir dentro del plan de redención a una Tamar, a una Ruth, a una Rahab, a una María Magdalena. Dios lo ha hecho. Eso no fue así a partir de Jesús. Como hemos dicho en otras ocasiones, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy rudo y el Dios del Nuevo es muy blando. No, siempre ha sido así. Dios ha actuado en gracia, en misericordia y en redención. Y ante estas personas, sea usted un hombre, mujer, que tiene un pasado oscuro y que tal vez sueña a veces con él, o que el enemigo se lo mantiene recordando a través de personas que lo conocieron, o a veces pensamientos que llegan, no, pero yo era así, no, pero es que yo fui así. Permítame decirle que el Señor ha tomado nuestros pecados y los ha echado tras de sí, para olvidarse de nuestras transgresiones. Y cuando dice que se ha olvidado de ellas, no es porque el Señor olvide algo, sino porque Él no los vuelve a tener más en cuenta. Los echó en las profundidades de la mar, mis hermanos, donde nadie puede llegar a ellos. Hermano, el Señor realmente nos ha perdonado eternamente, una vez y para siempre. Así que si el enemigo o cualquier persona viene a recordarte, o aún tú mismo viene a recordarte tus pasados, simplemente recuerda que el perdón del Señor es eterno. Y decir, sí, yo era eso, pero ya no está en mi registro de vida. Y el enemigo lo va a hacer una y otra vez, pero tú siempre vas a acudir a ese perdón eterno, glorioso y majestuoso que el Señor ha llevado a cabo. Él nos ofrece, como dice aquí, ese abrazo, ese mismo abrazo redentor a todos. Hermanos, Jesús puede traspasar las puertas cerradas, puede llegar a los corazones endurecidos, a los corazones afligidos, a los corazones destrozados, tal como lo dijo él en ese discurso, ¿no? Que él vino a sanar a los destrozados, a los triturados, a los rotos de corazón. Por medio de su muerte y resurrección fue capaz de construir un puente sobre la brecha que el pecado había abierto entre la humanidad rebelde y un Dios justo. Y aquí tenemos a Romanos, ¿no? Podemos recordar ese texto de Romanos, que fue un texto que me lleva a que, hablando de cuando leí paz a vosotros, pues lo recordé inmediatamente. Y por eso les decía ahorita de que esta paz de alguna manera está conectada entre esa paz que nos quita la enemistad con Dios y esa paz que trae esa tranquilidad a nuestras vidas. Dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es, amado hermano, porque la paz espiritual que nosotros podemos disfrutar es consecuencia de esa paz judicial que encontramos en el Señor. Cuando se habla de esa paz que en Cristo tenemos, que por la fe tenemos paz para con Dios, no es esa paz de tranquilidad, no es esa paz que habla, por ejemplo, Filipenses 4:6, cuando dice que si nosotros llevamos nuestras oraciones ante el Señor en ruego, súplica, dice que podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tendremos. No, esa paz de la cual se habla aquí en Romanos 5:1 es esa paz que se encuentra luego de que Cristo se ha convertido en nuestro sustituto, luego de que Cristo se ha convertido en aquel que ha pagado por nuestros pecados, en aquel que ha cancelado la deuda de nuestros pecados. Esa paz que nos lleva ante el Señor, ante Dios el juez, y nos dice: ya tú no eres culpable, ahora tú eres un justificado. Esa paz es de la que se está hablando aquí en Romanos 5:1. Es decir, tú ya no estás en enemistad
contra Dios, con Dios por tu deuda del pecado, ya todo fue consumado, todo fue cancelado, estás a paz y salvo. Eso es esa paz. Ahora, esa paz judicial que por Cristo tenemos ante Dios, esa paz es la que causa esa paz espiritual que podemos obtener, esa paz que da tranquilidad a nuestra vida, a nuestra alma, esa paz que nos da ese reposo, esa esperanza en el Señor de saber que las promesas que hay en la palabra realmente son para nuestra vida. Puedo acercarme con tranquilidad delante de Dios porque Cristo logró una paz entre el Señor. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, ya no hay enemistad entre el eterno, el justo, el santísimo Dios y nosotros, pecadores humanos defectuosos. ¿Por qué? Porque Cristo se puso en medio de nosotros. Y entonces, por causa de esa paz judicial, ahora tengo una paz espiritual. Ahora puedo disfrutar de esa paz que Cristo le dijo a los discípulos cuando estaban ahí encerrados, cuando les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Dice aquí, debemos recibir la salvación que Él ofrece gratuitamente. Debe estar fresca en nuestras mentes cada día. ¿Lo has hecho? ¿Has recibido a Jesús incondicionalmente y sin reservas? ¿Lo abrazas a diario? ¿Recibes su evangelio cada mañana? Porque es algo que debe suceder en nuestra vida, hermano. Agradecer cada día a lo que Cristo hizo en la cruz para hoy, hermano, poder estar delante del Señor. Les he mencionado en ocasiones, ¿no?, que procuro cada oración sea aún corta cuando lo hacemos por los alimentos, o por lo menos recordar en mi mente el agradecer a Dios porque puedo orar. Ya, creo que lo he mencionado cuando hemos hablado o me ha correspondido hablar del tema de la oración providencialmente. Más bien me corresponde hablar de la vida de oración, y es que cada vez que nos acercamos delante del Señor es agradecer que si no fuera por el sacrificio de Cristo, mis hermanos, no pudiésemos nosotros orar al Señor. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, nosotros no pudiésemos acercarnos ni para hacer un suspiro ante el Señor. La razón por la cual tenemos libertad, tenemos vía abierta ante nuestro Dios, es por causa de Cristo. Solo y únicamente por causa de Jesucristo. Él nos dio libertad por su sangre, una libertad eterna para acercarnos delante del Señor. Y cada mañana creo que debemos recordar su evangelio. Cada vez que nos acercamos delante de la presencia del Señor a orar, sea a partir de este devocional o antes, debemos recordar el sacrificio de Cristo, su evangelio. Señor, gracias, porque hoy puedo estar delante de ti. No porque ayer me porté bien, no porque esta semana ha sido full moral. Si así ha sido, gloria al Señor, pero no por eso estoy delante de ti. Estoy delante de ti porque tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, Señor. Porque sacrificaste a tu Hijo. El castigo, como dice Isaías 53, el castigo de mi paz para contigo fue sobre Cristo. Gracias, Señor, porque por eso hoy puedo empezar este momento de oración. Confiar de esta manera, hermano, significa que nos entregamos al servicio de Dios. Cuando decimos que estamos confiando, es porque estamos ahí, delante del Señor, sometiéndonos a su señorío, como Señor y Salvador nuestro. Y por eso podemos tomar las promesas de Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Podemos tomar esa salvación y agradecer al Señor con toda libertad. Como dice el escritor, al creer esto, verás que Él está a tu lado, ofreciéndote una paz eterna, una paz íntima que triunfa y transforma nuestra tristeza, nuestra oscuridad, nuestros miedos, nuestras dudas en gozo delante del Señor. Es esa paz que tú puedes, hermano, siempre no solo agradecer, sino reclamar en momentos de dificultad. Es esa paz que cuando venga la condenación por causa de tus pecados y debilidades, decir: Señor,
Yo sé que mi mente en este momento está turbada por todo lo que está pasando, pero aun cuando he pecado, luego de ir al Señor en arrepentimiento, y aún así el enemigo venir a acusarme, o sea, mi propia mente, a ponerme en esa acusación, puedo decir, Señor, en medio de todo, te agradezco, porque aunque mi mente me acuse, aunque el enemigo me acuse, la paz que tú me has dado en Cristo está segura. Amén. La paz que Cristo logró en la cruz para mí, ante ti, está ahí. Y las promesas están. Hermano, independientemente de que las creamos o no, de que estemos dudando o no, esas promesas no están basadas en si las crees o no. Esas promesas están basadas en lo que Cristo logró. Y nos queda, amado hermano, es realmente mirar al Señor y confiar. Confiar en nuestro Redentor. Es luchar contra eso. Y a Dios gracias, hermano, porque si bien es cierto que luchamos con nuestro pasado o con el pecado que nos agobia, hermano, roguemos al Señor que nos ayude cada día para que no seamos vencidos por esa intranquilidad, que no seamos vencidos, porque mientras a veces hay en ocasiones que mientras estamos ahí en la vida, en la presencia del Señor, en el camino de Cristo, estamos en esa batalla entre el saber que Él me ha perdonado, pero el saber que hay pecados todavía ahí, y estamos luchando y luchando. Pero hermano, que puedas recordar que las promesas, hermano, las promesas para tu vida no están basadas, hermano, no están basadas en tu gran fe, sino en lo que Cristo hizo. Y por eso podemos estar tranquilos. Y por eso, hermanos, nuestra confianza es en el Señor, no es en nosotros. No es una confianza en mi fe, es una confianza en el Señor. Y es lo que se requiere. Por eso el Señor hablaba de tener fe como un grano de mostaza, como un granito de mostaza. El tener fe en Cristo no se basa en recibir las promesas, el perdón no se basa en qué tanta fe tienes y así te dará el perdón Dios. No, pon tu mirada en el Señor y Dios te entregará ese perdón y esa misericordia. Escucha a Cristo resucitado diciéndote: la paz sea contigo. Y esto, mis hermanos, es necesario para realmente nuestro caminar. Por eso les citaba ahorita Romanos capítulo 5, versículo 1. Puedes leerlo, y yo, aparte de que aquí se nos da una lectura de Juan 20, 24 al 29, yo te recomiendo Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11 por lo menos, para que puedas recordar esa paz que Cristo nos entregó a nosotros judicialmente, porque esa paz que el Señor logró para nosotros en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, tetelestai, ¿sí? Cuando lo dijo ahí logró una paz para con nosotros. Y esa paz judicial que nos entregó por medio de su sacrificio, ¿sí? Esa paz es la que trae también esa paz espiritual para nuestra vida. Esa paz que nos va a dar tranquilidad a nuestra mente, tranquilidad a nuestro corazón, tranquilidad a nuestra vida, hermano. Pero gracias a ¿qué? A esa paz judicial. Por eso, hermanos, gracias al Señor que nos dio esa paz, que logró esa paz, y por eso, como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Una vez hemos sido redimidos de nuestros pecados, tenemos paz para con el Señor. Y por eso, paz a vosotros, paz a ustedes, es lo que el Señor hoy nos está diciendo por su palabra. Y no lo está diciendo desde acá, desde mi casa, te lo está diciendo ahí a tu lado, porque el Señor es en medio o al lado de cada uno de nosotros. Y si estás con tu cónyuge o con tus hijos, bueno, pues está en medio de ustedes, mis amados hermanos. Y cuando estamos en la iglesia, pues es más glorioso porque está en medio de la iglesia. La bendición que el Señor da con su presencia en medio de la iglesia es diferente a la que da en medio de nosotros o a nuestro lado. Así que disfrutemos de todos esos tiempos
que el Señor nos concede. Pero hoy, en este momento, hermano, está a tu lado o en medio de ustedes diciéndole paz a sus vidas. ¿Y por qué? Porque Él nos dio una paz, consiguió y logró una paz en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, ahí se establece una paz entre Dios y nosotros, una paz judicial. Así que disfruta, mi amado hermano, y que esta convicción que surge de la palabra del Señor, estas convicciones bíblicas, pues ayuden a tu mente, hermano, a poder dar esa batalla en tu mente contra las acusaciones, sea del enemigo o de tu propia naturaleza humana, que tal vez viene a atacarte. Bueno, esto puede ayudarte a combatir en esas luchas internas para que tu corazón pueda descansar, para que tu corazón no entre en ansiedad, en preocupación, en tristeza, sino que esas verdades realmente hagan reverdecer tu fe, hagan reverdecer tu esperanza, tu confianza en el Señor. Y con base a eso podamos caminar, viviendo para el Señor, haciendo las cosas para Dios con tranquilidad, con esmero, con compasión, con devoción al Señor. De esa manera, esta consolación que recibes a través de esas palabras pueda consolar a otros que necesiten esta misma consolación, a otros hermanos que también están luchando con este tipo de batallas. Pero también sea luz, porque hay gente ahogada en sus tristezas, en sus pecados, en sus miserias, que necesitan del Evangelio. Y qué bueno que tú puedas, mi hermano, ir a llevar esa luz, esa paz, o hablar de esa paz que tú has recibido, y puedas decir a las personas: mira, yo fui perdonado, yo fui así y fui perdonado, yo también estuve en esa situación y fui perdonado por Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Cristo como yo vine a Cristo y ser salvo. Así que, hermanos, esto es como lo que nos puede dejar al pensar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos respecto a nuestras acciones. Dicho esto, mis amados hermanos, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna inquietud y pueda hacerlo. Vamos a leer de entrada lo que es el comentario que siempre nos deja nuestro hermano Carlos. Dice: cuánta ternura y precisitud encontramos en nuestro Salvador, ampliamente paciente y comprensivo de nuestras debilidades y dudas al regresar después de su muerte y ser parte de nuestras vidas. Estamos en sus caminos por Él, así es. Su obra en la cruz trajo la paz y la reconciliación que gozamos con nuestro Padre Celestial. Es por Él que somos llenos de gracia. Nos predestinó, llamó, justificó y glorificó. Somos hechura suya y salvos por medio de la fe, no por nuestras obras. Gloria a Él. Sea dada a Él. Así es. Muchas gracias, hermano, por este comentario. Realmente fortalece y afianza nuestras vidas y lo que hemos hablado en este devocional. No sé si alguien más quiera compartir, o si alguien, para cerrar con oración, quiere cerrar con base a lo que hemos hablado, cerrar este devocional con oración, puede hacerlo, levantar su mano. Ok, oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, gracias te damos por este buen momento. Gracias por concedernos tu amor, tu misericordia. Gracias por concedernos el poder estar delante de ti, Señor. La gloria y la honra, la alabanza y la exaltación sea a ti siempre, bendito Dios. Gracias por tu paz, gracias por tu redención, gracias por tu sacrificio, porque, como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Bueno, esa paz que nos concediste, Señor, por causa de la redención, es la que trae esa paz espiritual para nuestras almas, para nuestras mentes, para nuestro caminar, Señor. Esa paz que nos diste, Señor, por causa del sacrificio, es la que trae esa tranquilidad y esperanza para nuestras vidas, Señor. Dios, mira a aquellos hermanos que hoy están luchando, Señor, cual Tomás, cual Pedro, luego de sus pecados, o cual María Magdalena, y mucho más pudiésemos mencionar, Señor. Oh Dios, y ayúdalos a todos, a que puedan, con base a la paz judicial que por causa del sacrificio
encontramos y logramos o obtuvimos en Cristo, pues puedan ser, Señor, también rebosados de esa paz espiritual, Señor, en sus almas, en sus mentes, Señor, en sus vidas. Esa paz espiritual que trae tranquilidad, que trae gozo, que trae esperanza, que trae suspiros a nuestra vida, pensando y meditando en ti, Señor. Porque ¿qué sería nuestra vida si no hubiese sido por tu gracia y misericordia, Señor? ¿Qué sería nosotros si no nos hubieses alcanzado, si no hubieses tenido en nosotros misericordia, Señor? Quieras tú, oh Dios de la gloria, conceder misericordia a nuestros seres amados, a nuestros hijos, a los cónyuges, a los padres, a los nietos, a los abuelos, a los tíos, Señor, a los hermanos. Señor, quieras tú, oh Dios, conceder esta misma misericordia y paz judicial para ellos, bendito Dios, para que puedan estar también en ti, Señor, y obtener esa paz espiritual para sus almas, Señor, inquietas por sus pecados. Muchas gracias, Dios, te damos a ti y entregamos este día en tus manos, nos encomendamos a ti para que todo lo que hagamos en el transcurrir del día, Señor, sea con base a esto, Señor, a esa paz que nos has entregado en Cristo nuestro Salvador. Dios, gracias te damos por este buen tiempo que hemos tenido delante de ti. Por Cristo, Señor, hemos llevado a cabo este devocional. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Un gran abrazo de la distancia. Nos veremos mañana, Dios mediante, y con algunos hermanos en Girardot, pues el día de hoy en culto de oración. Dios los bendiga. Chao. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, gracias a todos.